posteriormente para que precisamente tengan todos los detalles. Ya puse a grabar nuestra sesión de clase de ahorita y bueno, también por ahí yo tuve algunos problemas de internet hace un momento en mi clase de la mañana. Si no me llegaran a escuchar, por favor escríbanme por el chat para saber que ya no me están escuchando. Bueno, iniciamos con esta actividad que justamente es la que nosotros tenemos en pantalla. Y yo les hacía 3 preguntas y también que investigaran finalmente 4 conceptos básicos para entender las estructuras sobre todo. Y bueno, las preguntas son las siguientes. ¿Qué es un esfuerzo? ¿Qué es una fuerza? ¿Son lo mismo? Y que me dijeran la definición de tensión, compresión cortante, torsión y que me mencionaran algunos ejemplos. Ustedes en este momento pues ya llevaron materias como estructuras de concreto, si no me equivoco, si no es que la están llevando ahorita a la par, y seguramente en esas materias ya vimos un poquito de estas palabritas que nosotros tenemos aquí en pantalla. Nada más quisiera que alguien me dijera, por favor, si un esfuerzo y una fuerza son lo mismo. No, Ok, no, Misael. ¿Alguien más? No, No. Alguien que me diga por qué no son lo mismo. sería porque un esfuerzo es una fuerza física o sea, tiene que ser algo físico y una fuerza es como es como una magnitud vectorial. Ok, es una magnitud vectorial. Perfecto. Misael, ¿me quieres decir por qué no son lo mismo una fuerza y un esfuerzo? podría ser porque una fuerza es una magnitud física y porque el esfuerzo es bueno, son todas esas propiedades físicas que se le aplican a las que está sometida un cuerpo, donde se le aplican varias fuerzas. Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más me quiere decir que encontró si una fuerza y un esfuerzo es lo mismo? A ver, vamos a ver. Le voy a leer lo que encontré yo bueno, que anoté. Ok. Dice, la fuerza es la causa por la cual un cuerpo se deforma o cambia su estado de movimiento o de reposo, y los esfuerzos son las exigencias físicas a las que se somete un cuerpo o un objeto cuando se aplican una o varias fuerzas. Ok, gracias. Perfecto, Misael. En pocas palabras, una fuerza va a deformar un objeto, ¿de acuerdo? Un esfuerzo son varias fuerzas, por así decirlo. Entonces entendemos que un esfuerzo es un sistema de fuerzas, son más de una, que están ocasionando que un elemento puede ser solamente la parte uno de una estructura o puede ser toda la estructura que está siendo sometida a cierta exigencia, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de descomponerlo un poquito para que entendamos los temas que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Qué sucede entonces cuando yo le aplico una fuerza a un determinado objeto? Esa fuerza, nos decía Misael, que sucede en 2 condiciones. Número 1, la va a deformar y número 2, la puede poner en movimiento si es que esta fuerza estaba en movimiento o incluso la puede detener si nosotros teníamos un objeto en movimiento y de pronto algo la detiene. Es decir, va a modificar su estado original. En el caso de un esfuerzo,
son varias fuerzas que se están efectuando sobre un objeto, pero yo puedo dejar de aplicar esas fuerzas y por lo tanto el esfuerzo va a dejar de existir. En pocas palabras, si lo traducimos a lo siguiente, quiero que se imaginen que ustedes en sus manos tienen una liga, ¿de acuerdo? Una liga de esas normalitas de las que compramos en la papelería. Ok, está en sus manos. Ahora ustedes la van a tomar con sus dos manos en ambos extremos y la van a estirar. Ok, la fuerza que ustedes están o el movimiento que ustedes están ejerciendo en sus manos en sentido contrario para estirar esta liga es la fuerza, ¿de acuerdo? Lo que sus manos están haciendo en ese momento es ejecutar el papel de una fuerza. Muy bien, ¿cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es el estiramiento que está sufriendo la liga. Ese estiramiento que está sufriendo la liga, en pocas palabras, podemos decir que es un esfuerzo de tensión. ¿De acuerdo? La liga se está tensionando y como la liga se está tensionando, está siendo sometida a una demanda específica en un momento específico. Pero si ustedes retiran esa fuerza, es decir, poco a poco sueltan la liga y la regresan a su posición original, el esfuerzo deja de existir. Entonces, van entrelazadas una con la otra, sin embargo, no son lo mismo. Un esfuerzo es ocasionado ¿por quién? Por una fuerza. ¿Ok? Entonces, teníamos a continuación las siguientes 4 definiciones, donde me decía tensión, compresión, cortante y torsión. Y además les pedía que me dieran ejemplos. Yo ya dije un ejemplo de tensión, que es la liga, y que bueno, creo que es nuestro ejemplo más básico para entender la tensión. ¿Alguien encontró otro ejemplo de tensión? Los cables de los puentes. Los cables de los puentes atirantados, exactamente, esos cables están tensionados e incluso nuestro famosísimo concreto posttensado, que son nuestras ballenas prefabricadas con las que se construyen muchas de las estructuras elevadas, es posttensado precisamente por eso, porque se cuela la viga completa de concreto, se le dejan unos hoyos a lo largo de toda la viga y luego cuando llega a obra esa viga y se monta en su sitio con ayuda de la pluma, a través de esos huecos que se le dejaron, se le van a pasar cables de acero, que en pocas palabras esos cables de acero están haciendo la función de una varilla. Y no solamente se van a pasar y ya, se van a tensionar, se va a aplicar un cabezal que es tipo una tuerca y luego con un, ay, se me fue el nombre ahorita. Con un dinamómetro precisamente se van a tensionar esos cables, se les va a dar vuelta hasta que se estiren y lleguen a una tensión determinada y entonces se les va a poner otro cabezal y tal cual está haciendo la función de un concreto reforzado, pero la tensión vino posterior al fraguado, por eso es un concreto posttensado. Ese es un ejemplo de tensión también, además de los cables en los puentes. Perfecto. ¿Qué es la tensión entonces? La tensión, para que nosotros la podamos entender como definición, básicamente tiene que tener los siguientes componentes. Número 1, fuerzas que se están ejerciendo sobre un eje determinado de un objeto en sentido contrario, coma. La acción de estas fuerzas van a ocasionar un aumento en el volumen de nuestro objeto que está siendo tensionado. Esos son los requisitos para que una definición de tensión esté correcta. Fuerzas que están operando en sentido opuesto y estas fuerzas están ocasionando un aumento del volumen de mi cuerpo. Por eso, el ejemplo más claro para la tensión, pues siempre va a ser una liga, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente esfuerzo que tengo aquí. Tengo la compresión. ¿Alguien me quiere decir un ejemplo de compresión, por favor? Al deformar. No escuché si fue Jordi o fue Miguel el que contestó. ¿Alguien que me repita, por favor? Puede ser también la carga o presión excesiva hacia un muro o columna.
Ok, la carga excesiva presiona hacia un muro o columna. Sí, exactamente. Las columnas, sobre todo, los muros también, pero los muros en menor medida. Las columnas van a ser el elemento por excelencia que va a ser diseñado por compresión. Siempre una columna, el primer esfuerzo contra el cual nosotros debemos de revisarla es a la compresión. Ya después vendrá la flexión. Algunas columnas van a estar sometidas a un esfuerzo que se conoce como flexocompresión. Muy bien. El muro. En el caso de un muro de carga, nosotros vamos a tener una fuerza distribuida a lo largo de todo el desarrollo del muro y entonces este muro finalmente también va a presentar compresión. Ok, ¿algún otro ejemplo de compresión que alguien tenga? Pues para algo básico, yo consideré pues un resorte. Exactamente, un resorte como en los amortiguadores de los carros, tenemos resortes precisamente en la parte de los amortiguadores. ¿Y qué son los amortiguadores? Viles resortes. ¿Para qué? Para que cuando pasen el tope y no frenaron porque no vieron el tope, pues no pegue precisamente el carro en el tope y demás situaciones, o cuando pasamos un bache, o incluso cuando el carro pues está sobre un terreno sinuoso, lo que hacen estos resortes, ¿qué pasa? El peso por gravedad del mismo vehículo está siendo atraído hacia el suelo, más el movimiento que está ocasionando la aceleración va a ocasionar que constantemente el carro suba y baje. Para amortiguar ese efecto de subir y bajar, tenemos estos resortes que hacen la función precisamente de amortiguadores y esos resortes están siendo sometidos a compresión. Tenemos entonces, ejemplo 1 en la construcción, nuestras columnas, tenemos nuestros muros, pero en una columna y en un muro, a reserva de que sea una estructura mal calculada o tengamos una eventualidad como un sismo, difícilmente los vamos a ver trabajar a compresión. Aunque eso no quiere decir que no estén soportando el esfuerzo, más bien quiere decir que están soportando tan bien el esfuerzo que nosotros no estamos viendo cómo se está presentando la compresión. La definición de compresión va un poquito de la mano con el de la tensión y nos dice lo siguiente: fuerzas, fuerzas aplicadas en un mismo eje en sentidos opuestos también, pero la compresión lo que va a ocasionar es una reducción del volumen. La tensión lo que va a ocasionar es un aumento del volumen y la compresión lo que va a ocasionar es una reducción del volumen. Muy bien. Ya tengo entendido entonces qué es la tensión. Pregunta de trivia de televisión. La tensión también nosotros la podemos conocer como tracción, ¿de acuerdo? Ustedes en algunos libros podrán encontrar que definen la tensión con la palabra tracción, incluso viene de la traducción en inglés de tracking precisamente, y por eso en muchos de nuestros textos vamos a ver que la tensión la van a representar con la letra T. Muy bien. Compresión tal cual nada más la vamos a conocer como compresión, y ahora viene nuestro esfuerzo cortante. ¿Alguien me quiere dar algún ejemplo de un esfuerzo cortante? La fuerza que se aplica en una viga, por ejemplo. Ok, la fuerza que se aplica en una viga. ¿Qué más? ¿Por qué la fuerza que se aplica en una viga se puede considerar un esfuerzo cortante? Porque si, por ejemplo, se le aplica una fuerza en una viga que es más de lo normal, puede presentar un esfuerzo cortante que puede ser que la viga se fraccione sí, o sea, corte así por decirlo. Se va a Puede ser cortar. los roblones cuando se unen dos, por ejemplo, dos vigas o dos pedazos de madera o en las uniones de cada viga, cuando se ponen los roblones. Exacto, o en los famosísimos traslapes en nuestros armados de acero. Profa, ¿Alguien más? profa. Ajá. No, corríjame si estoy mal. Yo no sé si estoy confundiendo el cortante porque he visto ejemplos y he visto modelos de columnas donde según manejan la compresión,
por la carga pues, que tienen encima, y la compresión la manejan como cuando se les salen las varillas o el armado, el armex y todo eso. Ajá. Y el cortante, más que nada, creo yo, le digo, no sé si estoy bien, es cuando ocurre antes una fractura del concreto. Sí, muy bien, ahí les va. Todo lo que me dijeron está bien y está correcto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a aclarar un par de cosas para que no haya confusión. El elemento que va a sufrir principalmente un esfuerzo acortante van a ser mis elementos horizontales. Ahorita sí hablamos meramente de construcción. Con elementos horizontales me refiero a mis losas, me refiero a mis traves y también me refiero a mis cimentaciones. Las zapatas aisladas sobre todo, pueden fallar por cortante. Al cortante también nosotros lo vamos a conocer como penetración, porque tal cual es eso, lo va a penetrar, el elemento va a penetrar a otro, y también se puede conocer como cizallamiento. Y si ustedes ahorita googlean cizallamiento, van a ver que el cizallamiento es un corte, van a ver hasta imágenes de cuchillos cortando, tal cual, elementos, porque eso es el esfuerzo cortante. Me voy a salir del modo de edición para hacer un pequeño diagrama aquí. Nos dice entonces lo siguiente para hacer unas pequeñas puntualizaciones y no tengamos dudas en estas partes. Vamos a pasarlo por acá y vamos a hacer más chiquita esta tabla. Permítanme. Esta imagen no sirve. Muy bien, yo tengo vigas como estas. Puede ser concreto, no importa el material. Podemos hablar de una viga de madera, una viga de concreto, una viga de acero, y todas van a presentar estos esfuerzos que nosotros tenemos aquí. Ok, ¿por qué digo los siguientes esfuerzos? Muy bien. Una viga, cuando ustedes van a diseñar una viga sin importar el material, la vamos a tener que revisar precisamente contra la flexión. Es el primer esfuerzo para el cual se va a diseñar una viga, o una losa o una zapata. Ahí les va. Y para que nosotros diseñemos la flexión dentro de una viga, nosotros tenemos que partir de la distribución de las cargas. ¿Cuáles cargas? En el caso de la losa, las cargas que va a estar soportando, cargas vivas, cargas muertas. En el caso de una viga, yo tengo que distribuir las cargas que hay en una losa para canalizarlas a mi viga finalmente. Entonces, yo voy a tener cargas distribuidas como esta de aquí. En el mejor de los casos van a ser cargas uniformemente distribuidas, que es como esta representación que yo tengo aquí, pero puedo tener cargas que no estén uniformemente distribuidas, que en algunos extremos las cargas tengan un peso mayor. ¿Por qué? Porque en esa zona están soportando a lo mejor algún elemento de mayor consideración, como por ejemplo, tan fácil, una caja fuerte. No sé si ustedes sabían que las cajas fuertes pueden llegar a pesar toneladas. Entonces, la ubicación donde esté mi caja fuerte, pues va a requerir un refuerzo mayor al resto de mi estructura. Muy bien, yo tengo aquí mi carga de la caja fuerte y vean qué pasó a comparación de la que está representada en color anaranjado, donde mis fuerzas tienen la misma altura. Aquí mi representación inmediatamente me deja ver que yo aquí tengo una zona crítica mayor. Muy bien. Ambos casos, en estas situaciones, que puede ser esta misma situación para muros o, perdón, para losas o para cimentación, yo aquí estoy partiendo de que tengo una carga uniformemente distribuida. Pero nos decía Miguel ahorita, cuando se le pone una carga de más, cuando se le pone un peso de más, ¿cuándo puede ser cuando se le pone un peso de más? Cuando ustedes ya le dijeron al dueño de la casa, oiga, la losa está diseñada para que no ponga un tinaco, por eso construimos la cisterna y por eso tiene equipo hidroneumático para bombear agua a la casa. Pero el señor ve su casa y dice, ay, pues ¿cómo no le va a aguantar un tinaco de 1000 kilos, perdón, sí, 1000 kilos, 1000 litros en la azotea? Aquí nunca tenemos agua y mejor que nos sobre agua y no que nos falta. Y entonces van y le ponen una carga
para la cual la estructura no estaba diseñada y además es una carga puntual, porque es una carga que va a estar concentrada en un sitio. Entonces, ahora sí, si yo pongo sobre esta viga la carga puntual donde va a estar mi pedestal para soportar el tinaco, hagan de cuenta que tal cual estos son los soportes de donde va a estar el tinaco, encima de esto va a estar mi tinaco de agua. Aquí tenemos el tinaco de agua. Así. Muy bien. En estas zonas, ¿cuáles zonas? Aquí y acá. Lo que va a suceder es que esta viga se puede fracturar aquí y se puede fracturar en la parte de acá. Y tal cual, lo que vamos a ver es un corte. Va a haber un desplazamiento. Si yo represento esto tal cual en un alzado, yo voy a tener mi viga así y luego voy a tener el otro pedazo de viga así. ¿Van a fallar los dos? Depende. Si está al centro, puede ser que no falle o puede ser que falle en ambos lados. Pero si el tinaco está más cargado a un extremo o al otro extremo, de donde esté más alejado del empotramiento, es donde se va a presentar esta falla. Aquí, si se dan cuenta en distancia, bueno, pues está más cerca de esta zona. Eso quiere decir que lo más seguro, la falla se va a presentar en esta zona. Porque aquí tengo el claro mayor donde le estoy aplicando una carga que no debería de estar. Esto es el esfuerzo cortante que en pocas palabras es penetración. ¿Por qué? Porque el apoyo del tinaco lo que está haciendo es penetrar a la viga. Por eso también se conoce como penetración. En el caso de una zapata aislada, que también les decía, en las zapatas vamos a presentar esfuerzos cortantes. Denme un segundo. Tenemos por acá una imagen de una zapata aislada. Tengo aquí mi zapata. Entonces, aquí donde está la columna, justamente en esta zona se le conoce como zona crítica. Aquí, donde se está uniendo. ¿Por qué? Porque si mi columna es demasiado esbelta y el ancho de mi zapata es demasiado a comparación de la columna, lo que va a suceder también es que la columna, por el peso que está soportando del edificio, este peso que está efectuando compresión, lo que va a suceder es que va a perforar a la zapata en estas zonas y la va a penetrar, tal cual, se va a romper y va a quedar aquí la zapatita sí, pero la columna ya se hundió. Esto también es cortante. En el caso de las losas, pues cuando tengo claros tan grandes y yo le aplico pesos puntuales en determinadas zonas, las losas generalmente se van a fracturar partiendo de la zona central hacia las esquinas. Cuando ustedes ven una losa que está fallando, va a empezar aquí y va a empezar a hacer esto así. Y las grietas cada vez se van a ir haciendo más grandes y más grandes. Ahora, ¿una columna puede presentar cortante? Sí, una columna puede presentar cortante, pero una columna no debería de presentar cortante. Entonces, ¿cuándo se presenta el cortante? Cuando la columna está mal, la colaron mal y entonces la columna está ligeramente desplomada, o cuando ahora la columna tiene un empuje lateral que originalmente no tenía. ¿Qué es un empuje lateral que originalmente no tenía? Puede ser que estaba el edificio bien bonito, aquí calculado, y de pronto, por alguna causa, llámese desastre natural, lo que ustedes quieran, ocurre un deslave de tierra, de agua, y entonces está recibiendo empujes laterales, y lo que va a suceder con la columna es que va a presentar fracturas así. Por eso, una columna generalmente no debería de presentar cortante. Difícilmente vamos a diseñar las columnas a cortante. Las columnas se diseñan a compresión y se diseñan a flexión también. ¿Por qué? Porque una columna, cuando recibe demasiado peso, aquí, ahorita te doy la palabra, permíteme. Cuando recibe demasiado peso aquí, lo que va a hacer la columna es que se va a flexionar así. ¿Ok? Incluso cuando se flexiona así, que se le hace una pancita, ya sea por dentro o por fuera, se supone que mis estribos y mi acero longitudinal deberían de tener la suficiente resistencia para contenerlo. En una columna es vital algo que se le llama núcleo del concreto. Hablando de una columna de concreto, ¿cuál es el núcleo del concreto? Lo que queda confinado dentro del estribo. Yo voy a tener aquí mis estribos con mis aceros longitudinales. Esta partecita que está aquí
esta parte, la que está adentro. Lo de afuera es meramente recubrimiento. Sí, sí aporta a la resistencia, pero la parte importante es esta. Ahora, cuando tú me decías que se expone el acero, es porque el concreto, el núcleo del concreto, superó su carga máxima, el peso a compresión que yo apliqué fue demasiado, tanto que terminó abriendo la columna. Y entonces en las bases es donde yo a veces veo que las columnas sufren este efecto. Se les hace como una pancita aquí así, y entonces empiezan a ver los aceros. Ahora sí, dime Diego, ¿qué me ibas a decir? Tengo una duda de que, ¿qué tan recomendable es agregarle pilotes a una columna con zapata para la, no sé, transmisión de sus propios pesos o cargas? ¿Puedo ponerle un pilote aquí abajo de esta zapata? Sí, sí puedo. Se le conocen como cimentaciones flotadas, por así decirlo. Y más que sea bueno o no, va a depender de la resistencia de nuestro suelo. Acuérdense que nosotros estamos en mecánica del suelo, justo eso vamos, por eso partimos de aquí. El suelo va a tener una cierta resistencia a la compresión. Mientras tú estés en los parámetros adecuados de la resistencia a compresión por el peso total de tu edificio, no es necesario. Sin embargo, si tú estás en un suelo que tiene una baja resistencia a la compresión, ¿cuál sería un suelo con una baja resistencia a la compresión? Estamos hablando de suelos arenosos. Entonces, en ese caso, lo recomendable sí sería utilizar cimentaciones profundas. Uno de dos, cimentaciones profundas hasta encontrar un lecho firme a donde yo pueda tal cual hincar el pilote y ahí cimentar, o cimentaciones profundas por medio de flotación, que también desarrollas el pilote, pero lo que tiene el pilote son estrías a lo largo de todo el fuste, que es el desarrollo de todo el pilote, precisamente para generar este efecto de flotación, como flotan los barcos, por un tema de fricción. Va la fricción que genera la superficie del pilote contra la composición del suelo por el tamaño de sus partículas, va a generar un esfuerzo de fricción y entonces va a detener precisamente la cimentación. ¿En qué se toma esa decisión? En función a la resistencia del terreno. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Ok, la imagen o lo que nos describía Diego de las columnas que se quedan con el acero expuesto son imágenes similares a esto. Permítanme. Tenemos aquí una columna precisamente que está fallando por compresión. Bueno, de hecho tenemos dos columnas que están fallando por compresión. ¿Y qué fue lo que falló? De hecho, la falla viene del interior hacia afuera. Si alguna vez vieron las películas de Alien, así como salían los aliens cuando nacían, tal cual. ¿Por qué? Porque las columnas canalizan los esfuerzos por el interior de su núcleo. Cuando se supera esa resistencia del núcleo, que la aporta precisamente el acero, lo que hacen es buscar hacia dónde liberar esa energía y bueno, pues la van a liberar hacia los costados y van a ocasionar una falla como esta que tenemos aquí. ¿Qué puede ocasionar esta falla? Dos cosas. Uno, que no estaba bien calculada la columna y yo le puse acero de menos. Dos, que tengamos un sismo precisamente con un movimiento trepidatorio. ¿Cuál es el movimiento trepidatorio? El que va de arriba hacia abajo, el que hace esto. El oscilatorio es el que hace que los edificios se muevan de un lado a otro. El trepidatorio lo que va a hacer es que suban y bajen. Entonces, sí, tal cual, la falla se puede presentar aquí en las zapatas, se puede presentar aquí en las columnas o se puede presentar en las uniones con las vigas, precisamente con todo lo que son vigas. También ahí podemos presentar la falla en el caso de un sismo. La compresión también la vamos a conocer como aplastamiento, ¿de acuerdo? Esta es una falla por compresión en la zona de vigas. Vean el acero, tal cual está curvo. Siempre que veamos aceros curvos es porque está fallando a compresión. Entonces tengo aquí una falla a compresión, tengo aquí otra falla a compresión y bueno, puedo tener una falla a compresión también en cimentaciones. Muy bien. Me voy a mi siguiente esfuerzo, que era la torsión, si no me equivoco. Estábamos en cortante y me faltaba torsión. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de torsión, por favor?
Cuando estamos quitando una llanta, ¿Ok? ¿En qué momento sucede la torsión? cuando metemos la llave y estamos haciendo un esfuerzo de un lado y el otro del otro lado de la llave. Exactamente. Muy bien. ¿Los edificios pueden presentar torsión o mis estructuras de edificios pueden presentar torsión? Sí, ¿En qué momento? pues un ejemplo muy básico sería cuando, como nos dijo usted, cuando ocurren desastres naturales o simplemente con la fricción de la estructura, cuando detiene el viento, hablo de un edificio, puede ocurrir eso, creo. ¿Ok? Cuando detiene el viento. Muy bien, me gusta ese ejemplo. ¿En qué otra estructura puede encontrar torsión? Una de las estructuras de las estructuras que más sometidas están a torsión son nuestras torres de energía eléctrica, las que llevan cables de alta tensión, y podrían ser nuestros espectaculares, así como el que ustedes tienen al frente de la universidad, ese gran espectacular que tienen a un lado de la cafetería. Bueno, esas estructuras casi siempre van a estar sometidas a torsión, precisamente por efectos del viento, porque la torsión lo que va a ocasionar son giros. ¿De acuerdo? Por eso el ejemplo de al cambiar una llanta es un buen ejemplo. Yo voy a tener una fuerza que va a ser precisamente que otra pieza gire en torno a su eje. En el caso del espectacular que yo les estoy describiendo ahorita, bueno, pues ese espectacular recibe fuerzas horizontales, fuerzas laterales ocasionadas por el viento, y si ustedes recuerdan, pues tiene un solo pedestal. Entonces, ese pedestal va a tener que resistir esa torsión precisamente. En el caso de los edificios, también el empuje lateral ocasionado por viento puede generar torsión, y nuestras torres de alta tensión que tienen cables, la misma tensión de los cables, aunque se vea que estén colgados, pues están ocasionando finalmente este tema de tensión.